¿Alguna vez te has preguntado por qué una simple historia puede conmovernos hasta los huesos? ¿Por qué, a pesar de todos nuestros avances, seguimos mirando a las estrellas con la misma fascinación que nuestros ancestros? La respuesta es más profunda y antigua de lo que crees. Hoy vamos a viajar al origen de todo, a un tiempo en el que la ciencia y la magia eran una misma cosa. Desde que la humanidad tuvo conciencia, miró al cielo en busca de respuestas. En el estruendo de una tormenta, escuchó la furia de los dioses. En la danza hipnótica de una hoguera, vio un regalo divino. Un poder robado a las alturas. De ese asombro, de esa necesidad, casi desesperada, por comprender un mundo caótico y maravilloso, nació la mitología. Pensemos en las grandes civilizaciones antiguas. Los sumerios, en las fértiles tierras de Mesopotamia. Los egipcios, a orillas del Nilo. Los griegos, en sus islas bañadas por el sol. Los nórdicos, en sus fiordos helados. Todos ellos, separados por geografías y tiempos, hicieron lo mismo. Crearon relatos épicos para explicar lo inexplicable. En sus panteones, los dioses no eran solo figuras caprichosas, eran la personificación de las fuerzas más poderosas de la existencia. Representaban la furia del mar, el ciclo de la vida y la muerte, la calidez del sol, la inspiración del amor. Eran un espejo de la propia naturaleza humana y del universo que los rodeaba. Pero aquí viene lo realmente fascinante. La mitología no era solo un conjunto de cuentos para entretenerse alrededor del fuego. Era una forma de ciencia primitiva, un primer intento de ordenar el cosmos. Era la observación del mundo natural, codificada en un lenguaje simbólico y poético. Tomemos, como ejemplo, a los egipcios. Cuando hablaban del dios Ra, navegando por el cielo en su barca solar, no estaban simplemente imaginando una fantasía, estaban describiendo, con una precisión asombrosa para su época, el ciclo solar. El viaje de Ra era una metáfora perfecta para la regularidad del amanecer, el mediodía y el ocaso. Cada día, el dios Sol nacía, recorría el cielo y moría, solo para renacer a la mañana siguiente. Era un reloj cósmico que marcaba el ritmo de sus vidas, de sus cosechas, de toda su civilización. O vayamos a la antigua Grecia y su conmovedor mito de Deméter y Perséfone. Deméter, la diosa de la agricultura, cuya hija Perséfone es raptada por Hades, el dios del inframundo. La desolación de Deméter sume al mundo en un invierno perpetuo. Solo cuando Zeus interviene y permite que Perséfone regrese con su madre durante una parte del año, la tierra vuelve a florecer. ¿Qué es esto sino una explicación brillante y poética del ciclo de las estaciones? El invierno es la tristeza de Deméter, y la primavera, el gozo de su reencuentro. Un concepto científico complejo, la inclinación del eje de la Tierra, relatado como un drama familiar divino. Cada mito, en cada cultura, guardaba un fragmento de conocimiento, una observación aguda del mundo natural. Eran los primeros libros de texto de la humanidad, las primeras enciclopedias, y sobre los cimientos de estas narraciones milenarias se construyó el edificio de la ciencia moderna. Piénsalo bien. Los astrónomos de hoy, con sus telescopios, apuntando a galaxias lejanas, heredaron los cielos que antes pertenecían a los dioses. Cuando miramos el firmamento en una noche despejada, ¿qué vemos? Orión, el cazador, Andrómeda, la princesa encadenada, Hércules, el héroe. Las constelaciones son mitos grabados a fuego en el lienzo del cosmos. Son el mapa estelar que los antiguos nos legaron. Pero también son mucho más que eso. Son un reflejo de su psicología, de sus miedos y esperanzas. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más personal. El gran psicólogo Carl Jung desarrolló una idea revolucionaria en el inconsciente colectivo. Propuso que, más allá de nuestra memoria individual, compartimos un patrimonio psíquico universal. Una serie de patrones o arquetipos que residen
en lo más profundo de todos nosotros. El héroe que se embarca en un viaje peligroso, el sabio anciano que ofrece su consejo, el creador que da forma al mundo, el embaucador que rompe las reglas. ¿Te suenan familiares? Estas figuras son eternas. Las encontramos en las tablillas de arcilla de Sumeria, en los poemas de Homero, y sí, también en las películas que vemos hoy, en las pantallas digitales. Son los personajes fundamentales de la historia humana. Quizás el arquetipo más poderoso de todos sea el del rebelde, el que desafía a los dioses. El mito de Prometeo, el titán que robó el fuego del Olimpo para entregárselo a la humanidad, es la metáfora perfecta del progreso humano. Prometeo es la ciencia, es el arte, es la filosofía, es nuestra búsqueda incesante de conocimiento, nuestra audacia para ir más allá de los límites, incluso a riesgo de sufrir las consecuencias. Su castigo, encadenado a una roca, mientras un águila devora su hígado eternamente, simboliza el precio que a menudo pagamos por el saber y la innovación. La ciencia moderna nos ha dado una pista increíble sobre por qué estas historias nos impactan tanto. Nuestro cerebro, literalmente, está diseñado para ellas. Cuando escuchamos un relato, especialmente uno cargado de emoción y simbolismo, como un mito, nuestro cerebro libera neurotransmisores, como la dopamina, que nos ayuda a concentrarnos y recordar, y la oxitocina, la llamada hormona del amor, que genera empatía y conexión. Las historias nos conectan, nos enseñan y nos ayudan a dar sentido al mundo. En cierto modo, la mitología fue nuestra primera universidad, nuestra primera red social global. Pero, ¿qué pasa hoy? Vivimos en una era dominada por la ciencia y la tecnología. ¿Acaso hemos dejado atrás los mitos? ¿Son solo reliquias de un pasado supersticioso? En absoluto. Los mitos siguen más vivos que nunca, aunque a veces no los reconozcamos. Los encontramos en los superhéroes de los cómics y el cine. ¿Qué es Superman? Sino una versión moderna de Hércules o Gilgamesh. Un ser de poder increíble que lucha por la humanidad. ¿Qué es Batman? Sino la encarnación del arquetipo del vengador que surge de la oscuridad para impartir justicia. Los encontramos en nuestra fascinación por la exploración espacial, el viaje a Marte, la búsqueda de vida en otros planetas. Es la misma pulsión que llevó a los antiguos argonautas a buscar el vellocino de oro. Es el viaje del héroe a lo desconocido, en busca de un tesoro que podría cambiar el destino de todos. La mitología no está muerta. Ha cambiado de forma, se ha adaptado a nuestro lenguaje, pero su esencia permanece. Vive en la ciencia que se pregunta, ¿qué pasaría si? En el arte, que explora las profundidades del alma humana. Y en la imaginación colectiva, que sigue tejiendo historias para entender quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el cosmos. Al final, la gran lección de la mitología es están los dioses, las fuerzas que mueven el mundo, los héroes y los monstruos. Nunca estuvieron realmente allá arriba, en un Olimpo distante. Siempre han estado aquí, dentro de nosotros. Son parte de nuestro ADN cultural, de nuestra forma de pensar, de soñar y de crear. Y mientras la humanidad siga haciéndose preguntas, seguirá creando mitos para responderlas. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de las historias. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras en el conocimiento. Hasta la próxima. ¿Alguna vez te has preguntado por qué una simple historia puede conmovernos hasta los huesos? ¿Por qué, a pesar de todos nuestros avances, seguimos mirando a las estrellas con la misma fascinación que nuestros ancestros? La respuesta es más profunda y antigua de lo que crees. Hoy vamos a viajar al origen de todo, a un tiempo en el que la ciencia y la magia eran una misma cosa. Desde que la humanidad tuvo conciencia, miró al cielo en busca de respuestas. En el estruendo de una tormenta, escuchó la furia de los dioses. En la danza hipnótica de una hoguera, vio un regalo divino.
un poder robado a las alturas. De ese asombro, de esa necesidad, casi desesperada, por comprender un mundo caótico y maravilloso, nació la mitología. Pensemos en las grandes civilizaciones antiguas. Los sumerios, en las fértiles tierras de Mesopotamia, los egipcios, a orillas del Nilo, los griegos, en sus islas bañadas por el sol, los nórdicos, en sus fiordos helados. Todos ellos, separados por geografías y tiempos, hicieron lo mismo. Crearon relatos épicos para explicar lo inexplicable. En sus panteones, los dioses no eran solo figuras caprichosas, eran la personificación de las fuerzas más poderosas de la existencia. Representaban la furia del mar, el ciclo de la vida y la muerte, la calidez del sol, la inspiración del amor. Eran un espejo de la propia naturaleza humana y del universo que los rodeaba. Pero aquí viene lo realmente fascinante. La mitología no era solo un conjunto de cuentos para entretenerse alrededor del fuego. Era una forma de ciencia primitiva, un primer intento de ordenar el cosmos. Era la observación del mundo natural, codificada en un lenguaje simbólico y poético. Tomemos, como ejemplo, a los egipcios. Cuando hablaban del dios Ra, navegando por el cielo en su barca solar, no estaban simplemente imaginando una fantasía, estaban describiendo, con una precisión asombrosa para su época, el ciclo solar. El viaje de Ra era una metáfora perfecta para la regularidad del amanecer, el mediodía y el ocaso. Cada día, el dios Sol nacía, recorría el cielo y moría, solo para renacer a la mañana siguiente. Era un reloj cósmico que marcaba el ritmo de sus vidas, de sus cosechas, de toda su civilización. O vayamos a la antigua Grecia y su conmovedor mito de Deméter y Perséfone. Deméter, la diosa de la agricultura, cuya hija Perséfone es raptada por Hades, el dios del inframundo. La desolación de Deméter sume al mundo en un invierno perpetuo. Solo cuando Zeus interviene y permite que Perséfone regrese con su madre durante una parte del año, la tierra vuelve a florecer. ¿Qué es esto sino una explicación brillante y poética del ciclo de las estaciones? El invierno es la tristeza de Deméter, y la primavera, el gozo de su reencuentro. Un concepto científico complejo, la inclinación del eje de la Tierra, relatado como un drama familiar divino. Cada mito, en cada cultura, guardaba un fragmento de conocimiento, una observación aguda del mundo natural. Eran los primeros libros de texto de la humanidad, las primeras enciclopedias, y sobre los cimientos de estas narraciones milenarias se construyó el edificio de la ciencia moderna. Piénsalo bien. Los astrónomos de hoy, con sus telescopios, apuntando a galaxias lejanas, heredaron los cielos que antes pertenecían a los dioses. Cuando miramos el firmamento en una noche despejada, ¿qué vemos? Orión, el cazador, Andrómeda, la princesa encadenada, Hércules, el héroe. Las constelaciones son mitos grabados a fuego en el lienzo del cosmos. Son el mapa estelar que los antiguos nos legaron. Pero también son mucho más que eso. Son un reflejo de su psicología, de sus miedos y esperanzas. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más personal. El gran psicólogo Carl Jung desarrolló una idea revolucionaria en el inconsciente colectivo. Propuso que, más allá de nuestra memoria individual, compartimos un patrimonio psíquico universal, una serie de patrones o arquetipos que residen en lo más profundo de todos nosotros. El héroe que se embarca en un viaje peligroso, el sabio anciano que ofrece su consejo, el creador que da forma al mundo, el embaucador que rompe las reglas. ¿Te suenan familiares? Estas figuras son eternas. Las encontramos en las tablillas de arcilla de Sumeria, en los poemas de Homero, y sí, también en las películas que vemos hoy, en las pantallas digitales. Son los personajes fundamentales de la historia humana. Quizás el arquetipo más poderoso de todos sea el del rebelde, el que desafía a los dioses. El mito de Prometeo, el titán que robó el fuego del Olimpo para entregárselo a la humanidad, es la metáfora perfecta
del progreso humano. Prometeo es la ciencia, es el arte, es la filosofía, es nuestra búsqueda incesante de conocimiento, nuestra audacia para ir más allá de los límites, incluso a riesgo de sufrir las consecuencias. Su castigo, encadenado a una roca, mientras un águila devora su hígado eternamente, simboliza el precio que a menudo pagamos por el saber y la innovación. La ciencia moderna nos ha dado una pista increíble sobre por qué estas historias nos impactan tanto. Nuestro cerebro, literalmente, está diseñado para ellas. Cuando escuchamos un relato, especialmente uno cargado de emoción y simbolismo, como un mito, nuestro cerebro libera neurotransmisores, como la dopamina, que nos ayuda a concentrarnos y recordar, y la oxitocina, la llamada hormona del amor, que genera empatía y conexión. Las historias nos conectan, nos enseñan y nos ayudan a dar sentido al mundo. En cierto modo, la mitología fue nuestra primera universidad, nuestra primera red social global. Pero, ¿qué pasa hoy? Vivimos en una era dominada por la ciencia y la tecnología. ¿Acaso hemos dejado atrás los mitos? Son solo reliquias de un pasado supersticioso. En absoluto. Los mitos siguen más vivos que nunca, aunque a veces no los reconozcamos. Los encontramos en los superhéroes de los cómics y el cine. ¿Qué es Superman? Sino una versión moderna de Hércules o Gilgamesh. Un ser de poder increíble que lucha por la humanidad. ¿Qué es Batman? Sino la encarnación del arquetipo del vengador que surge de la oscuridad para impartir justicia. Los encontramos en nuestra fascinación por la exploración espacial, el viaje a Marte, la búsqueda de vida en otros planetas. Es la misma pulsión que llevó a los antiguos argonautas a buscar el vellocino de oro. Es el viaje del héroe a lo desconocido, en busca de un tesoro que podría cambiar el destino de todos. La mitología no está muerta. Ha cambiado de forma, se ha adaptado a nuestro lenguaje, pero su esencia permanece. Vive en la ciencia que se pregunta, ¿qué pasaría si? En el arte, que explora las profundidades del alma humana. Y en la imaginación colectiva, que sigue tejiendo historias para entender quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el cosmos. Al final, la gran lección de la mitología es están los dioses, las fuerzas que mueven el mundo, los héroes y los monstruos. Nunca estuvieron realmente allá arriba, en un Olimpo distante. Siempre han estado aquí, dentro de nosotros. Son parte de nuestro ADN cultural, de nuestra forma de pensar, de soñar y de crear. Y mientras la humanidad siga haciéndose preguntas, seguirá creando mitos para responderlas. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de las historias. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras en el conocimiento. Hasta la próxima. ¿Alguna vez te has preguntado por qué una simple historia puede conmovernos hasta los huesos? ¿Por qué, a pesar de todos nuestros avances, seguimos mirando a las estrellas con la misma fascinación que nuestros ancestros? La respuesta es más profunda y antigua de lo que crees. Hoy vamos a viajar al origen de todo, a un tiempo en el que la ciencia y la magia eran una misma cosa. Desde que la humanidad tuvo conciencia, miró al cielo en busca de respuestas. En el estruendo de una tormenta, escuchó la furia de los dioses. En la danza hipnótica de una hoguera, vio un regalo divino. Un poder robado a las alturas. De ese asombro, de esa necesidad, casi desesperada, por comprender un mundo caótico y maravilloso, nació la mitología. Pensemos en las grandes civilizaciones antiguas. Los sumerios, en las fértiles tierras de Mesopotamia. Los egipcios, a orillas del Nilo. Los griegos, en sus islas bañadas por el sol. Los nórdicos, en sus fiordos helados. Todos ellos, separados por geografías y tiempos, hicieron lo mismo. Crearon relatos épicos para explicar lo inexplicable. En sus panteones, los dioses no eran solo figuras caprichosas, eran la personificación de las fuerzas más poderosas
de la existencia. Representaban la furia del mar, el ciclo de la vida y la muerte, la calidez del sol, la inspiración del amor. Eran un espejo de la propia naturaleza humana y del universo que los rodeaba. Pero aquí viene lo realmente fascinante. La mitología no era solo un conjunto de cuentos para entretenerse alrededor del fuego. Era una forma de ciencia primitiva, un primer intento de ordenar el cosmos. Era la observación del mundo natural, codificada en un lenguaje simbólico y poético. Tomemos como ejemplo a los egipcios. Cuando hablaban del dios Ra, navegando por el cielo en su barca solar, no estaban simplemente imaginando una fantasía, estaban describiendo, con una precisión asombrosa para su época, el ciclo solar. El viaje de Ra era una metáfora perfecta para la regularidad del amanecer, el mediodía y el ocaso. Cada día, el dios Sol nacía, recorría el cielo y moría, solo para renacer a la mañana siguiente. Era un reloj cósmico que marcaba el ritmo de sus vidas, de sus cosechas, de toda su civilización. O vayamos a la antigua Grecia y su conmovedor mito de Deméter y Perséfone. Deméter, la diosa de la agricultura, cuya hija Perséfone es raptada por Hades, el dios del inframundo. La desolación de Deméter sume al mundo en un invierno perpetuo. Solo cuando Zeus interviene y permite que Perséfone regrese con su madre durante una parte del año, la tierra vuelve a florecer. ¿Qué es esto sino una explicación brillante y poética del ciclo de las estaciones? El invierno es la tristeza de Deméter, y la primavera, el gozo de su reencuentro. Un concepto científico complejo, la inclinación del eje de la Tierra, relatado como un drama familiar divino. Cada mito, en cada cultura, guardaba un fragmento de conocimiento, una observación aguda del mundo natural. Eran los primeros libros de texto de la humanidad, las primeras enciclopedias, y sobre los cimientos de estas narraciones milenarias se construyó el edificio de la ciencia moderna. Piénsalo bien. Los astrónomos de hoy, con sus telescopios, apuntando a galaxias lejanas, heredaron los cielos que antes pertenecían a los dioses. Cuando miramos el firmamento en una noche despejada, ¿qué vemos? Orión, el cazador, Andrómeda, la princesa encadenada, Hércules, el héroe. Las constelaciones son mitos grabados a fuego en el lienzo del cosmos. Son el mapa estelar que los antiguos nos legaron. Pero también son mucho más que eso. Son un reflejo de su psicología, de sus miedos y esperanzas. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más personal. El gran psicólogo Carl Jung desarrolló una idea revolucionaria en el inconsciente colectivo. Propuso que, más allá de nuestra memoria individual, compartimos un patrimonio psíquico universal, una serie de patrones o arquetipos que residen en lo más profundo de todos nosotros. El héroe que se embarca en un viaje peligroso, el sabio anciano que ofrece su consejo, el creador que da forma al mundo, el embaucador que rompe las reglas. ¿Te suenan familiares? Estas figuras son eternas. Las encontramos en las tablillas de arcilla de Sumeria, en los poemas de Homero, y sí, también en las películas que vemos hoy, en las pantallas digitales. Son los personajes fundamentales de la historia humana. Quizás el arquetipo más poderoso de todos sea el del rebelde, el que desafía a los dioses. El mito de Prometeo, el titán que robó el fuego del Olimpo para entregárselo a la humanidad, es la metáfora perfecta del progreso humano. Prometeo es la ciencia, es el arte, es la filosofía, es nuestra búsqueda incesante de conocimiento, nuestra audacia para ir más allá de los límites, incluso a riesgo de sufrir las consecuencias. Su castigo, encadenado a una roca, mientras un águila devora su hígado eternamente, simboliza el precio que a menudo pagamos por el saber y la innovación. La ciencia moderna nos ha dado una pista increíble sobre por qué estas historias nos impactan tanto. Nuestro cerebro, literalmente, está diseñado para ellas. Cuando escuchamos un relato, especialmente uno cargado de emoción
y simbolismo, como un mito. Nuestro cerebro libera neurotransmisores, como la dopamina, que nos ayuda a concentrarnos y recordar, y la oxitocina, la llamada hormona del amor, que genera empatía y conexión. Las historias nos conectan, nos enseñan y nos ayudan a dar sentido al mundo. En cierto modo, la mitología fue nuestra primera universidad, nuestra primera red social global. Pero, ¿qué pasa hoy? Vivimos en una era dominada por la ciencia y la tecnología. ¿Acaso hemos dejado atrás los mitos? ¿Son solo reliquias de un pasado supersticioso? En absoluto. Los mitos siguen más vivos que nunca, aunque a veces no los reconozcamos. Los encontramos en los superhéroes de los cómics y el cine. ¿Qué es Superman? Sino una versión moderna de Hércules o Gilgamesh. Un ser de poder increíble que lucha por la humanidad. ¿Qué es Batman? Sino la encarnación del arquetipo del vengador que surge de la oscuridad para impartir justicia. Los encontramos en nuestra fascinación por la exploración espacial, el viaje a Marte, la búsqueda de vida en otros planetas. Es la misma pulsión que llevó a los antiguos argonautas a buscar el vellocino de oro. Es el viaje del héroe a lo desconocido, en busca de un tesoro que podría cambiar el destino de todos. La mitología no está muerta. Ha cambiado de forma, se ha adaptado a nuestro lenguaje, pero su esencia permanece. Vive en la ciencia que se pregunta, ¿qué pasaría si? En el arte, que explora las profundidades del alma humana. Y en la imaginación colectiva, que sigue tejiendo historias para entender quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el cosmos. Al final, la gran lección de la mitología es: están los dioses, las fuerzas que mueven el mundo, los héroes y los monstruos. Nunca estuvieron realmente allá arriba, en un Olimpo distante. Siempre han estado aquí, dentro de nosotros. Son parte de nuestro ADN cultural, de nuestra forma de pensar, de soñar y de crear. Y mientras la humanidad siga haciéndose preguntas, seguirá creando mitos para responderlas. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de las historias. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras en el conocimiento. Hasta la próxima. ¿Alguna vez te has preguntado por qué una simple historia puede conmovernos hasta los huesos? ¿Por qué, a pesar de todos nuestros avances, seguimos mirando a las estrellas con la misma fascinación que nuestros ancestros? La respuesta es más profunda y antigua de lo que crees. Hoy vamos a viajar al origen de todo, a un tiempo en el que la ciencia y la magia eran una misma cosa. Desde que la humanidad tuvo conciencia, miró al cielo en busca de respuestas. En el estruendo de una tormenta, escuchó la furia de los dioses. En la danza hipnótica de una hoguera, vio un regalo divino, un poder robado a las alturas. De ese asombro, de esa necesidad, casi desesperada, por comprender un mundo caótico y maravilloso, nació la mitología. Pensemos en las grandes civilizaciones antiguas. Los sumerios, en las fértiles tierras de Mesopotamia. Los egipcios, a orillas del Nilo. Los griegos, en sus islas bañadas por el sol. Los nórdicos, en sus fiordos helados. Todos ellos, separados por geografías y tiempos, hicieron lo mismo. Crearon relatos épicos para explicar lo inexplicable. En sus panteones, los dioses no eran solo figuras caprichosas, eran la personificación de las fuerzas más poderosas de la existencia. Representaban la furia del mar, el ciclo de la vida y la muerte, la calidez del sol, la inspiración del amor. Eran un espejo de la propia naturaleza humana y del universo que los rodeaba. Pero aquí viene lo realmente fascinante. La mitología no era solo un conjunto de cuentos para entretenerse alrededor del fuego. Era una forma de ciencia primitiva, un primer intento de ordenar el cosmos. Era la observación del mundo natural, codificada en un lenguaje simbólico y poético. Tomemos como ejemplo a los egipcios. Cuando hablaban del dios Ra, navegando por el cielo en su barca solar,
No estaban simplemente imaginando una fantasía, estaban describiendo, con una precisión asombrosa para su época, el ciclo solar. El viaje de Ra era una metáfora perfecta para la regularidad del amanecer, el mediodía y el ocaso. Cada día, el dios Sol nacía, recorría el cielo y moría, solo para renacer a la mañana siguiente. Era un reloj cósmico que marcaba el ritmo de sus vidas, de sus cosechas, de toda su civilización. O vayamos a la antigua Grecia y su conmovedor mito de Deméter y Perséfone. Deméter, la diosa de la agricultura, cuya hija Perséfone es raptada por Hades, el dios del inframundo. La desolación de Deméter sume al mundo en un invierno perpetuo. Solo cuando Zeus interviene y permite que Perséfone regrese con su madre durante una parte del año, la tierra vuelve a florecer. ¿Qué es esto sino una explicación brillante y poética del ciclo de las estaciones? El invierno es la tristeza de Deméter, y la primavera, el gozo de su reencuentro. Un concepto científico complejo, la inclinación del eje de la Tierra, relatado como un drama familiar divino. Cada mito, en cada cultura, guardaba un fragmento de conocimiento, una observación aguda del mundo natural. Eran los primeros libros de texto de la humanidad, las primeras enciclopedias, y sobre los cimientos de estas narraciones milenarias se construyó el edificio de la ciencia moderna. Piénsalo bien. Los astrónomos de hoy, con sus telescopios, apuntando a galaxias lejanas, heredaron los cielos que antes pertenecían a los dioses. Cuando miramos el firmamento en una noche despejada, ¿qué vemos? Orión, el cazador, Andrómeda, la princesa encadenada, Hércules, el héroe. Las constelaciones son mitos grabados a fuego en el lienzo del cosmos. Son el mapa estelar que los antiguos nos legaron. Pero también son mucho más que eso. Son un reflejo de su psicología, de sus miedos y esperanzas. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más personal. El gran psicólogo Carl Jung desarrolló una idea revolucionaria en el inconsciente colectivo. Propuso que, más allá de nuestra memoria individual, compartimos un patrimonio psíquico universal. Una serie de patrones o arquetipos que residen en lo más profundo de todos nosotros. El héroe que se embarca en un viaje peligroso, el sabio anciano que ofrece su consejo, el creador que da forma al mundo, el embaucador que rompe las reglas. ¿Te suenan familiares? Estas figuras son eternas. Las encontramos en las tablillas de arcilla de Sumeria, en los poemas de Homero, y sí, también en las películas que vemos hoy, en las pantallas digitales. Son los personajes fundamentales de la historia humana. Quizás el arquetipo más poderoso de todos sea el del rebelde, el que desafía a los dioses. El mito de Prometeo, el titán que robó el fuego del Olimpo para entregárselo a la humanidad, es la metáfora perfecta del progreso humano. Prometeo es la ciencia, es el arte, es la filosofía, es nuestra búsqueda incesante de conocimiento, nuestra audacia para ir más allá de los límites, incluso a riesgo de sufrir las consecuencias. Su castigo, encadenado a una roca, mientras un águila devora su hígado eternamente, simboliza el precio que a menudo pagamos por el saber y la innovación. La ciencia moderna nos ha dado una pista increíble sobre por qué estas historias nos impactan tanto. Nuestro cerebro, literalmente, está diseñado para ellas. Cuando escuchamos un relato, especialmente uno cargado de emoción y simbolismo, como un mito, nuestro cerebro libera neurotransmisores, como la dopamina, que nos ayuda a concentrarnos y recordar, y la oxitocina, la llamada hormona del amor, que genera empatía y conexión. Las historias nos conectan, nos enseñan y nos ayudan a dar sentido al mundo. En cierto modo, la mitología fue nuestra primera universidad, nuestra primera red social global. Pero, ¿qué pasa hoy? Vivimos en una era dominada por la ciencia y la tecnología. ¿Acaso hemos dejado atrás los mitos? Son solo reliquias de un pasado supersticioso.
En absoluto. Los mitos siguen más vivos que nunca, aunque a veces no los reconozcamos. Los encontramos en los superhéroes de los cómics y el cine. ¿Qué es Superman? Sino una versión moderna de Hércules o Gilgamesh. Un ser de poder increíble que lucha por la humanidad. ¿Qué es Batman? Sino la encarnación del arquetipo del vengador que surge de la oscuridad para impartir justicia. Los encontramos en nuestra fascinación por la exploración espacial, el viaje a Marte, la búsqueda de vida en otros planetas. Es la misma pulsión que llevó a los antiguos argonautas a buscar el vellocino de oro. Es el viaje del héroe a lo desconocido, en busca de un tesoro que podría cambiar el destino de todos. La mitología no está muerta. Ha cambiado de forma, se ha adaptado a nuestro lenguaje, pero su esencia permanece. Vive en la ciencia que se pregunta ¿qué pasaría si? En el arte, que explora las profundidades del alma humana. Y en la imaginación colectiva, que sigue tejiendo historias para entender quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el cosmos. Al final, la gran lección de la mitología es están los dioses, las fuerzas que mueven el mundo, los héroes y los monstruos. Nunca estuvieron realmente allá arriba, en un Olimpo distante. Siempre han estado aquí, dentro de nosotros. Son parte de nuestro ADN cultural, de nuestra forma de pensar, de soñar y de crear. Y mientras la humanidad siga haciéndose preguntas, seguirá creando mitos para responderlas. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de las historias. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras en el conocimiento. Hasta la próxima. ¿Alguna vez te has preguntado por qué una simple historia puede conmovernos hasta los huesos? ¿Por qué, a pesar de todos nuestros avances, seguimos mirando a las estrellas con la misma fascinación que nuestros ancestros? La respuesta es más profunda y antigua de lo que crees. Hoy vamos a viajar al origen de todo, a un tiempo en el que la ciencia y la magia eran una misma cosa. Desde que la humanidad tuvo conciencia, miró al cielo en busca de respuestas. En el estruendo de una tormenta, escuchó la furia de los dioses. En la danza hipnótica de una hoguera, vio un regalo divino. Un poder robado a las alturas. De ese asombro, de esa necesidad, casi desesperada, por comprender un mundo caótico y maravilloso, nació la mitología. Pensemos en las grandes civilizaciones antiguas. Los sumerios, en las fértiles tierras de Mesopotamia. Los egipcios, a orillas del Nilo. Los griegos, en sus islas bañadas por el sol. Los nórdicos, en sus fiordos helados. Todos ellos, separados por geografías y tiempos, hicieron lo mismo. Crearon relatos épicos para explicar lo inexplicable. En sus panteones, los dioses no eran solo figuras caprichosas, eran la personificación de las fuerzas más poderosas de la existencia. Representaban la furia del mar, el ciclo de la vida y la muerte, la calidez del sol, la inspiración del amor. Eran un espejo de la propia naturaleza humana y del universo que los rodeaba. Pero aquí viene lo realmente fascinante. La mitología no era solo un conjunto de cuentos para entretenerse alrededor del fuego. Era una forma de ciencia primitiva, un primer intento de ordenar el cosmos. Era la observación del mundo natural, codificada en un lenguaje simbólico y poético. Tomemos, como ejemplo, a los egipcios. Cuando hablaban del dios Ra, navegando por el cielo en su barca solar, no estaban simplemente imaginando una fantasía, estaban describiendo, con una precisión asombrosa para su época, el ciclo solar. El viaje de Ra era una metáfora perfecta para la regularidad del amanecer, el mediodía y el ocaso. Cada día, el dios Sol nacía, recorría el cielo y moría, solo para renacer a la mañana siguiente. Era un reloj cósmico que marcaba el ritmo de sus vidas, de sus cosechas, de toda su civilización. O vayamos a la antigua Grecia y su conmovedor mito de Deméter y Perséfone. Deméter, la diosa de la agricultura, cuya hija Perséfone es raptada por Hades,
el dios del inframundo. La desolación de Deméter sume al mundo en un invierno perpetuo. Solo cuando Zeus interviene y permite que Perséfone regrese con su madre durante una parte del año, la tierra vuelve a florecer. ¿Qué es esto sino una explicación brillante y poética del ciclo de las estaciones? El invierno es la tristeza de Deméter, y la primavera, el gozo de su reencuentro. Un concepto científico complejo, la inclinación del eje de la Tierra, relatado como un drama familiar divino. Cada mito, en cada cultura, guardaba un fragmento de conocimiento, una observación aguda del mundo natural. Eran los primeros libros de texto de la humanidad, las primeras enciclopedias, y sobre los cimientos de estas narraciones milenarias se construyó el edificio de la ciencia moderna. Piénsalo bien. Los astrónomos de hoy, con sus telescopios, apuntando a galaxias lejanas, heredaron los cielos que antes pertenecían a los dioses. Cuando miramos el firmamento en una noche despejada, ¿qué vemos? Orión, el cazador, Andrómeda, la princesa encadenada, Hércules, el héroe. Las constelaciones son mitos grabados a fuego en el lienzo del cosmos. Son el mapa estelar que los antiguos nos legaron. Pero también son mucho más que eso. Son un reflejo de su psicología, de sus miedos y esperanzas. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más personal. El gran psicólogo Carl Jung desarrolló una idea revolucionaria en el inconsciente colectivo. Propuso que, más allá de nuestra memoria individual, compartimos un patrimonio psíquico universal. Una serie de patrones o arquetipos que residen en lo más profundo de todos nosotros. El héroe que se embarca en un viaje peligroso, el sabio anciano que ofrece su consejo, el creador que da forma al mundo, el embaucador que rompe las reglas. ¿Te suenan familiares? Estas figuras son eternas. Las encontramos en las tablillas de arcilla de Sumeria, en los poemas de Homero, y sí, también en las películas que vemos hoy, en las pantallas digitales. Son los personajes fundamentales de la historia humana. Quizás el arquetipo más poderoso de todos sea el del rebelde, el que desafía a los dioses. El mito de Prometeo, el titán que robó el fuego del Olimpo para entregárselo a la humanidad, es la metáfora perfecta del progreso humano. Prometeo es la ciencia, es el arte, es la filosofía, es nuestra búsqueda incesante de conocimiento, nuestra audacia para ir más allá de los límites, incluso a riesgo de sufrir las consecuencias. Su castigo, encadenado a una roca, mientras un águila devora su hígado eternamente, simboliza el precio que a menudo pagamos por el saber y la innovación. La ciencia moderna nos ha dado una pista increíble sobre por qué estas historias nos impactan tanto. Nuestro cerebro, literalmente, está diseñado para ellas. Cuando escuchamos un relato, especialmente uno cargado de emoción y simbolismo, como un mito, nuestro cerebro libera neurotransmisores, como la dopamina, que nos ayuda a concentrarnos y recordar, y la oxitocina, la llamada hormona del amor, que genera empatía y conexión. Las historias nos conectan, nos enseñan y nos ayudan a dar sentido al mundo. En cierto modo, la mitología fue nuestra primera universidad, nuestra primera red social global. Pero, ¿qué pasa hoy? Vivimos en una era dominada por la ciencia y la tecnología. ¿Acaso hemos dejado atrás los mitos? Son solo reliquias de un pasado supersticioso. En absoluto. Los mitos siguen más vivos que nunca, aunque a veces no los reconozcamos. Los encontramos en los superhéroes de los cómics y el cine. ¿Qué es Superman? Sino una versión moderna de Hércules o Gilgamesh. Un ser de poder increíble que lucha por la humanidad. ¿Qué es Batman? Sino la encarnación del arquetipo del vengador que surge de la oscuridad para impartir justicia. Los encontramos en nuestra fascinación por la exploración espacial, el viaje a Marte, la búsqueda de vida en otros planetas. Es la misma pulsión que llevó a los antiguos argonautas a buscar el vellocino de oro. Es el viaje del héroe a lo desconocido, en busca de un tesoro que podría cambiar el destino de todos.
La mitología no está muerta. Ha cambiado de forma, se ha adaptado a nuestro lenguaje, pero su esencia permanece. Vive en la ciencia que se pregunta, ¿qué pasaría si? En el arte, que explora las profundidades del alma humana. Y en la imaginación colectiva, que sigue tejiendo historias para entender quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el cosmos. Al final, la gran lección de la mitología están los dioses, las fuerzas que mueven el mundo, los héroes y los monstruos. Nunca estuvieron realmente allá arriba, en un Olimpo distante. Siempre han estado aquí, dentro de nosotros. Son parte de nuestro ADN cultural, de nuestra forma de pensar, de soñar y de crear. Y mientras la humanidad siga haciéndose preguntas, seguirá creando mitos para responderlas. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de las historias. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras en el conocimiento. Hasta la próxima. ¿Alguna vez te has preguntado por qué una simple historia puede conmovernos hasta los huesos? ¿Por qué, a pesar de todos nuestros avances, seguimos mirando a las estrellas con la misma fascinación que nuestros ancestros? La respuesta es más profunda y antigua de lo que crees. Hoy vamos a viajar al origen de todo, a un tiempo en el que la ciencia y la magia eran una misma cosa. Desde que la humanidad tuvo conciencia, miró al cielo en busca de respuestas. En el estruendo de una tormenta, escuchó la furia de los dioses. En la danza hipnótica de una hoguera, vio un regalo divino. Un poder robado a las alturas. De ese asombro, de esa necesidad, casi desesperada, por comprender un mundo caótico y maravilloso, nació la mitología. Pensemos en las grandes civilizaciones antiguas. Los sumerios, en las fértiles tierras de Mesopotamia. Los egipcios, a orillas del Nilo. Los griegos, en sus islas bañadas por el sol. Los nórdicos, en sus fiordos helados. Todos ellos, separados por geografías y tiempos, hicieron lo mismo. Crearon relatos épicos para explicar lo inexplicable. En sus panteones, los dioses no eran solo figuras caprichosas, eran la personificación de las fuerzas más poderosas de la existencia. Representaban la furia del mar, el ciclo de la vida y la muerte, la calidez del sol, la inspiración del amor. Eran un espejo de la propia naturaleza humana y del universo que los rodeaba. Pero aquí viene lo realmente fascinante. La mitología no era solo un conjunto de cuentos para entretenerse alrededor del fuego. Era una forma de ciencia primitiva, un primer intento de ordenar el cosmos. Era la observación del mundo natural, codificada en un lenguaje simbólico y poético. Tomemos como ejemplo a los egipcios. Cuando hablaban del dios Ra, navegando por el cielo en su barca solar, no estaban simplemente imaginando una fantasía, estaban describiendo, con una precisión asombrosa para su época, el ciclo solar. El viaje de Ra era una metáfora perfecta para la regularidad del amanecer, el mediodía y el ocaso. Cada día, el dios Sol nacía, recorría el cielo y moría, solo para renacer a la mañana siguiente. Era un reloj cósmico que marcaba el ritmo de sus vidas, de sus cosechas, de toda su civilización. O vayamos a la antigua Grecia y su conmovedor mito de Deméter y Perséfone. Deméter, la diosa de la agricultura, cuya hija Perséfone es raptada por Hades, el dios del inframundo. La desolación de Deméter sume al mundo en un invierno perpetuo. Solo cuando Zeus interviene y permite que Perséfone regrese con su madre durante una parte del año, la tierra vuelve a florecer. ¿Qué es esto sino una explicación brillante y poética del ciclo de las estaciones? El invierno es la tristeza de Deméter, y la primavera, el gozo de su reencuentro. Un concepto científico complejo, la inclinación del eje de la Tierra, relatado como un drama familiar divino. Cada mito, en cada cultura, guardaba un fragmento de conocimiento, una observación aguda del mundo natural. Eran los primeros libros de texto de la humanidad.
las primeras enciclopedias, y sobre los cimientos de estas narraciones milenarias se construyó el edificio de la ciencia moderna. Piénsalo bien. Los astrónomos de hoy, con sus telescopios, apuntando a galaxias lejanas, heredaron los cielos que antes pertenecían a los dioses. Cuando miramos el firmamento en una noche despejada, ¿qué vemos? Orión, el cazador, Andrómeda, la princesa encadenada, Hércules, el héroe. Las constelaciones son mitos grabados a fuego en el lienzo del cosmos. Son el mapa estelar que los antiguos nos legaron. Pero también son mucho más que eso. Son un reflejo de su psicología, de sus miedos y esperanzas. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más personal. El gran psicólogo Carl Jung desarrolló una idea revolucionaria en el inconsciente colectivo. Propuso que, más allá de nuestra memoria individual, compartimos un patrimonio psíquico universal, una serie de patrones o arquetipos que residen en lo más profundo de todos nosotros. El héroe que se embarca en un viaje peligroso, el sabio anciano que ofrece su consejo, el creador que da forma al mundo, el embaucador que rompe las reglas. ¿Te suenan familiares? Estas figuras son eternas. Las encontramos en las tablillas de arcilla de Sumeria, en los poemas de Homero, y sí, también en las películas que vemos hoy, en las pantallas digitales. Son los personajes fundamentales de la historia humana. Quizás el arquetipo más poderoso de todos sea el del rebelde, el que desafía a los dioses. El mito de Prometeo, el titán que robó el fuego del Olimpo para entregárselo a la humanidad, es la metáfora perfecta del progreso humano. Prometeo es la ciencia, es el arte, es la filosofía, es nuestra búsqueda incesante de conocimiento, nuestra audacia para ir más allá de los límites, incluso a riesgo de sufrir las consecuencias. Su castigo, encadenado a una roca, mientras un águila devora su hígado eternamente, simboliza el precio que a menudo pagamos por el saber y la innovación. La ciencia moderna nos ha dado una pista increíble sobre por qué estas historias nos impactan tanto. Nuestro cerebro, literalmente, está diseñado para ellas. Cuando escuchamos un relato, especialmente uno cargado de emoción y simbolismo, como un mito, nuestro cerebro libera neurotransmisores, como la dopamina, que nos ayuda a concentrarnos y recordar, y la oxitocina, la llamada hormona del amor, que genera empatía y conexión. Las historias nos conectan, nos enseñan y nos ayudan a dar sentido al mundo. En cierto modo, la mitología fue nuestra primera universidad, nuestra primera red social global. Pero, ¿qué pasa hoy? Vivimos en una era dominada por la ciencia y la tecnología. ¿Acaso hemos dejado atrás los mitos? ¿Son solo reliquias de un pasado supersticioso? En absoluto. Los mitos siguen más vivos que nunca, aunque a veces no los reconozcamos. Los encontramos en los superhéroes de los cómics y el cine. ¿Qué es Superman? Sino una versión moderna de Hércules o Gilgamesh. Un ser de poder increíble que lucha por la humanidad. ¿Qué es Batman? Sino la encarnación del arquetipo del vengador que surge de la oscuridad para impartir justicia. Los encontramos en nuestra fascinación por la exploración espacial, el viaje a Marte, la búsqueda de vida en otros planetas. Es la misma pulsión que llevó a los antiguos argonautas a buscar el vellocino de oro. Es el viaje del héroe a lo desconocido, en busca de un tesoro que podría cambiar el destino de todos. La mitología no está muerta. Ha cambiado de forma, se ha adaptado a nuestro lenguaje, pero su esencia permanece. Vive en la ciencia que se pregunta, ¿qué pasaría si? En el arte, que explora las profundidades del alma humana. Y en la imaginación colectiva, que sigue tejiendo historias para entender quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el cosmos. Al final, la gran lección de la mitología es están los dioses, las fuerzas que mueven el mundo, los héroes y los monstruos. Nunca estuvieron realmente allá arriba, en un Olimpo distante. Siempre han estado aquí, dentro de nosotros. Son parte de nuestro ADN cultural, de nuestra forma de pensar,
de soñar y de crear. Y mientras la humanidad siga haciéndose preguntas, seguirá creando mitos para responderlas. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de las historias. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras en el conocimiento. Hasta la próxima. ¿Alguna vez te has preguntado por qué una simple historia puede conmovernos hasta los huesos? ¿Por qué, a pesar de todos nuestros avances, seguimos mirando a las estrellas con la misma fascinación que nuestros ancestros? La respuesta es más profunda y antigua de lo que crees. Hoy vamos a viajar al origen de todo, a un tiempo en el que la ciencia y la magia eran una misma cosa. Desde que la humanidad tuvo conciencia, miró al cielo en busca de respuestas. En el estruendo de una tormenta, escuchó la furia de los dioses. En la danza hipnótica de una hoguera, vio un regalo divino. Un poder robado a las alturas. De ese asombro, de esa necesidad, casi desesperada, por comprender un mundo caótico y maravilloso, nació la mitología. Pensemos en las grandes civilizaciones antiguas. Los sumerios, en las fértiles tierras de Mesopotamia. Los egipcios, a orillas del Nilo. Los griegos, en sus islas bañadas por el sol. Los nórdicos, en sus fiordos helados. Todos ellos, separados por geografías y tiempos, hicieron lo mismo. Crearon relatos épicos para explicar lo inexplicable. En sus panteones, los dioses no eran solo figuras caprichosas, eran la personificación de las fuerzas más poderosas de la existencia. Representaban la furia del mar, el ciclo de la vida y la muerte, la calidez del sol, la inspiración del amor. Eran un espejo de la propia naturaleza humana y del universo que los rodeaba. Pero aquí viene lo realmente fascinante. La mitología no era solo un conjunto de cuentos para entretenerse alrededor del fuego. Era una forma de ciencia primitiva, un primer intento de ordenar el cosmos. Era la observación del mundo natural, codificada en un lenguaje simbólico y poético. Tomemos como ejemplo a los egipcios. Cuando hablaban del dios Ra, navegando por el cielo en su barca solar, no estaban simplemente imaginando una fantasía, estaban describiendo, con una precisión asombrosa para su época, el ciclo solar. El viaje de Ra era una metáfora perfecta para la regularidad del amanecer, el mediodía y el ocaso. Cada día, el dios Sol nacía, recorría el cielo y moría, solo para renacer a la mañana siguiente. Era un reloj cósmico que marcaba el ritmo de sus vidas, de sus cosechas, de toda su civilización. O vayamos a la antigua Grecia y su conmovedor mito de Deméter y Perséfone. Deméter, la diosa de la agricultura, cuya hija Perséfone es raptada por Hades, el dios del inframundo. La desolación de Deméter sume al mundo en un invierno perpetuo. Solo cuando Zeus interviene y permite que Perséfone regrese con su madre durante una parte del año, la tierra vuelve a florecer. ¿Qué es esto sino una explicación brillante y poética del ciclo de las estaciones? El invierno es la tristeza de Deméter, y la primavera, el gozo de su reencuentro. Un concepto científico complejo, la inclinación del eje de la Tierra, relatado como un drama familiar divino. Cada mito, en cada cultura, guardaba un fragmento de conocimiento, una observación aguda del mundo natural. Eran los primeros libros de texto de la humanidad, las primeras enciclopedias, y sobre los cimientos de estas narraciones milenarias se construyó el edificio de la ciencia moderna. Piénsalo bien. Los astrónomos de hoy, con sus telescopios, apuntando a galaxias lejanas, heredaron los cielos que antes pertenecían a los dioses. Cuando miramos el firmamento en una noche despejada, ¿qué vemos? Orión, el cazador, Andrómeda, la princesa encadenada, Hércules, el héroe. Las constelaciones son mitos grabados a fuego en el lienzo del cosmos. Son el mapa estelar que los antiguos nos legaron. Pero también son mucho más que eso. Son un reflejo de su psicología, de sus miedos
y esperanzas. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más personal. El gran psicólogo Carl Jung desarrolló una idea revolucionaria en el inconsciente colectivo. Propuso que, más allá de nuestra memoria individual, compartimos un patrimonio psíquico universal, una serie de patrones o arquetipos que residen en lo más profundo de todos nosotros. El héroe que se embarca en un viaje peligroso, el sabio anciano que ofrece su consejo, el creador que da forma al mundo, el embaucador que rompe las reglas. ¿Te suenan familiares? Estas figuras son eternas. Las encontramos en las tablillas de arcilla de Sumeria, en los poemas de Homero, y sí, también en las películas que vemos hoy, en las pantallas digitales. Son los personajes fundamentales de la historia humana. Quizás el arquetipo más poderoso de todos sea el del rebelde, el que desafía a los dioses. El mito de Prometeo, el titán que robó el fuego del Olimpo para entregárselo a la humanidad, es la metáfora perfecta del progreso humano. Prometeo es la ciencia, es el arte, es la filosofía, es nuestra búsqueda incesante de conocimiento, nuestra audacia para ir más allá de los límites, incluso a riesgo de sufrir las consecuencias. Su castigo, encadenado a una roca, mientras un águila devora su hígado eternamente, simboliza el precio que a menudo pagamos por el saber y la innovación. La ciencia moderna nos ha dado una pista increíble sobre por qué estas historias nos impactan tanto. Nuestro cerebro, literalmente, está diseñado para ellas. Cuando escuchamos un relato, especialmente uno cargado de emoción y simbolismo, como un mito, nuestro cerebro libera neurotransmisores, como la dopamina, que nos ayuda a concentrarnos y recordar, y la oxitocina, la llamada hormona del amor, que genera empatía y conexión. Las historias nos conectan, nos enseñan y nos ayudan a dar sentido al mundo. En cierto modo, la mitología fue nuestra primera universidad, nuestra primera red social global. Pero, ¿qué pasa hoy? Vivimos en una era dominada por la ciencia y la tecnología. ¿Acaso hemos dejado atrás los mitos? ¿Son solo reliquias de un pasado supersticioso? En absoluto. Los mitos siguen más vivos que nunca, aunque a veces no los reconozcamos. Los encontramos en los superhéroes de los cómics y el cine. ¿Qué es Superman? Sino una versión moderna de Hércules o Gilgamesh. Un ser de poder increíble que lucha por la humanidad. ¿Qué es Batman? Sino la encarnación del arquetipo del vengador que surge de la oscuridad para impartir justicia. Los encontramos en nuestra fascinación por la exploración espacial, el viaje a Marte, la búsqueda de vida en otros planetas. Es la misma pulsión que llevó a los antiguos argonautas a buscar el vellocino de oro. Es el viaje del héroe a lo desconocido, en busca de un tesoro que podría cambiar el destino de todos. La mitología no está muerta. Ha cambiado de forma, se ha adaptado a nuestro lenguaje, pero su esencia permanece. Vive en la ciencia que se pregunta, ¿qué pasaría si? En el arte, que explora las profundidades del alma humana. Y en la imaginación colectiva, que sigue tejiendo historias para entender quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el cosmos. Al final, la gran lección de la mitología es están los dioses, las fuerzas que mueven el mundo, los héroes y los monstruos. Nunca estuvieron realmente allá arriba, en un Olimpo distante. Siempre han estado aquí, dentro de nosotros. Son parte de nuestro ADN cultural, de nuestra forma de pensar, de soñar y de crear. Y mientras la humanidad siga haciéndose preguntas, seguirá creando mitos para responderlas. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de las historias. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras en el conocimiento. Hasta la próxima. ¿Alguna vez te has preguntado por qué una simple historia puede conmovernos hasta los huesos? ¿Por qué, a pesar de todos nuestros avances, seguimos mirando a las estrellas con la misma fascinación que nuestros ancestros? La respuesta es más profunda y antigua de lo que crees. Hoy vamos a viajar al origen de todo,
a un tiempo en el que la ciencia y la magia eran una misma cosa. Desde que la humanidad tuvo conciencia, miró al cielo en busca de respuestas. En el estruendo de una tormenta, escuchó la furia de los dioses. En la danza hipnótica de una hoguera, vio un regalo divino. Un poder robado a las alturas. De ese asombro, de esa necesidad, casi desesperada, por comprender un mundo caótico y maravilloso, nació la mitología. Pensemos en las grandes civilizaciones antiguas. Los sumerios, en las fértiles tierras de Mesopotamia. Los egipcios, a orillas del Nilo. Los griegos, en sus islas bañadas por el sol. Los nórdicos, en sus fiordos helados. Todos ellos, separados por geografías y tiempos, hicieron lo mismo. Crearon relatos épicos para explicar lo inexplicable. En sus panteones, los dioses no eran solo figuras caprichosas, eran la personificación de las fuerzas más poderosas de la existencia. Representaban la furia del mar, el ciclo de la vida y la muerte, la calidez del sol, la inspiración del amor. Eran un espejo de la propia naturaleza humana y del universo que los rodeaba. Pero aquí viene lo realmente fascinante. La mitología no era solo un conjunto de cuentos para entretenerse alrededor del fuego. Era una forma de ciencia primitiva, un primer intento de ordenar el cosmos. Era la observación del mundo natural, codificada en un lenguaje simbólico y poético. Tomemos, como ejemplo, a los egipcios. Cuando hablaban del dios Ra, navegando por el cielo en su barca solar, no estaban simplemente imaginando una fantasía, estaban describiendo, con una precisión asombrosa para su época, el ciclo solar. El viaje de Ra era una metáfora perfecta para la regularidad del amanecer, el mediodía y el ocaso. Cada día, el dios Sol nacía, recorría el cielo y moría, solo para renacer a la mañana siguiente. Era un reloj cósmico que marcaba el ritmo de sus vidas, de sus cosechas, de toda su civilización. O vayamos a la antigua Grecia y su conmovedor mito de Deméter y Perséfone. Deméter, la diosa de la agricultura, cuya hija Perséfone es raptada por Hades, el dios del inframundo. La desolación de Deméter sume al mundo en un invierno perpetuo. Solo cuando Zeus interviene y permite que Perséfone regrese con su madre durante una parte del año, la tierra vuelve a florecer. ¿Qué es esto sino una explicación brillante y poética del ciclo de las estaciones? El invierno es la tristeza de Deméter, y la primavera, el gozo de su reencuentro. Un concepto científico complejo, la inclinación del eje de la Tierra, relatado como un drama familiar divino. Cada mito, en cada cultura, guardaba un fragmento de conocimiento, una observación aguda del mundo natural. Eran los primeros libros de texto de la humanidad, las primeras enciclopedias, y sobre los cimientos de estas narraciones milenarias se construyó el edificio de la ciencia moderna. Piénsalo bien. Los astrónomos de hoy, con sus telescopios, apuntando a galaxias lejanas, heredaron los cielos que antes pertenecían a los dioses. Cuando miramos el firmamento en una noche despejada, ¿qué vemos? Orión, el cazador, Andrómeda, la princesa encadenada, Hércules, el héroe. Las constelaciones son mitos grabados a fuego en el lienzo del cosmos. Son el mapa estelar que los antiguos nos legaron. Pero también son mucho más que eso. Son un reflejo de su psicología, de sus miedos y esperanzas. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más personal. El gran psicólogo Carl Jung desarrolló una idea revolucionaria en el inconsciente colectivo. Propuso que, más allá de nuestra memoria individual, compartimos un patrimonio psíquico universal. Una serie de patrones o arquetipos que residen en lo más profundo de todos nosotros. El héroe que se embarca en un viaje peligroso, el sabio anciano que ofrece su consejo, el creador que da forma al mundo, el embaucador que rompe las reglas. ¿Te suenan familiares? Estas figuras son eternas. Las encontramos en las tablillas de arcilla de Sumeria, en los poemas de Homero, y sí, también en las películas que vemos hoy,
en las pantallas digitales. Son los personajes fundamentales de la historia humana. Quizás el arquetipo más poderoso de todos sea el del rebelde, el que desafía a los dioses. El mito de Prometeo, el titán que robó el fuego del Olimpo para entregárselo a la humanidad, es la metáfora perfecta del progreso humano. Prometeo es la ciencia, es el arte, es la filosofía, es nuestra búsqueda incesante de conocimiento, nuestra audacia para ir más allá de los límites, incluso a riesgo de sufrir las consecuencias. Su castigo, encadenado a una roca, mientras un águila devora su hígado eternamente, simboliza el precio que a menudo pagamos por el saber y la innovación. La ciencia moderna nos ha dado una pista increíble sobre por qué estas historias nos impactan tanto. Nuestro cerebro, literalmente, está diseñado para ellas. Cuando escuchamos un relato, especialmente uno cargado de emoción y simbolismo, como un mito, nuestro cerebro libera neurotransmisores, como la dopamina, que nos ayuda a concentrarnos y recordar, y la oxitocina, la llamada hormona del amor, que genera empatía y conexión. Las historias nos conectan, nos enseñan y nos ayudan a dar sentido al mundo. En cierto modo, la mitología fue nuestra primera universidad, nuestra primera red social global. Pero, ¿qué pasa hoy? Vivimos en una era dominada por la ciencia y la tecnología. ¿Acaso hemos dejado atrás los mitos? Son solo reliquias de un pasado supersticioso. En absoluto. Los mitos siguen más vivos que nunca, aunque a veces no los reconozcamos. Los encontramos en los superhéroes de los cómics y el cine. ¿Qué es Superman? Sino una versión moderna de Hércules o Gilgamesh. Un ser de poder increíble que lucha por la humanidad. ¿Qué es Batman? Sino la encarnación del arquetipo del vengador que surge de la oscuridad para impartir justicia. Los encontramos en nuestra fascinación por la exploración espacial, el viaje a Marte, la búsqueda de vida en otros planetas. Es la misma pulsión que llevó a los antiguos argonautas a buscar el vellocino de oro. Es el viaje del héroe a lo desconocido, en busca de un tesoro que podría cambiar el destino de todos. La mitología no está muerta. Ha cambiado de forma, se ha adaptado a nuestro lenguaje, pero su esencia permanece. Vive en la ciencia que se pregunta, ¿qué pasaría si? En el arte, que explora las profundidades del alma humana. Y en la imaginación colectiva, que sigue tejiendo historias para entender quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el cosmos. Al final, la gran lección de la mitología es están los dioses, las fuerzas que mueven el mundo, los héroes y los monstruos. Nunca estuvieron realmente allá arriba, en un Olimpo distante. Siempre han estado aquí, dentro de nosotros. Son parte de nuestro ADN cultural, de nuestra forma de pensar, de soñar y de crear. Y mientras la humanidad siga haciéndose preguntas, seguirá creando mitos para responderlas. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de las historias. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras en el conocimiento. Hasta la próxima.